a maltratar durante mucho tiempo, que implicó, bueno, políticas que nunca quizá hubiésemos imaginado, ¿no? Como aislamiento total, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Vamos a charlar sobre un balance de lo que ha sido esta pandemia y fundamentalmente lo que está pasando hoy, ya afortunadamente bastante alejados de ese estado sanitario. Bueno, cómo se están desarrollando los identificar, la vacunación y demás, lo vamos a charlar con el secretario de Salud, Marcelo Ferrario. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Bien, a ver, ¿usted qué balance hace, no? Digamos, ¿qué es la primera, cuál es la primera reflexión que le surge como la máxima autoridad sanitaria de la ciudad de lo que han sido estos años, no? Bueno, primero que nos enfrentábamos a algo inesperado y aparte que no conocíamos prácticamente nada, donde habíamos visto que antes de llegar acá al país, en los otros continentes venía produciendo una gran cantidad de personas contagiadas, con cuadros graves, que necesitaban de internaciones en unidades críticas, que muchos de ellos morían, incluso en países desarrollados donde no conseguían camas y respiradores, y evidentemente que eso iba preocupando a medida que la enfermedad se iba extendiendo en otros continentes de forma muy rápida, recordando que esto se inició en fines de diciembre del 2021 y en 2 meses prácticamente ya estaba en la República Argentina. Y bueno, como vos mencionás, 17 días más tarde, acá en la Argentina se decretó el ASPO. Nosotros ya el 13 de marzo de ese 2020, el intendente creó el Comité Permanente Sanitario y me puso a cargo en el caso de la municipalidad, y ese mismo día recuerdo que nos juntamos con todos los directores de clínicas, jefes de terapia intensiva, del hospital, director del hospital, colegio médico, y lo primero que hicimos fue coordinar una mesa de trabajo y crear el primer triage telefónico que empezó a funcionar a través de un 0800 al día siguiente, capacitando al personal que lo iba a atender en función de un algoritmo de si la persona tenía o no síntomas, y ir viendo a partir del 20 de marzo en el ASPO todas las medidas que se iban dictando desde el Ministerio de Salud de la Nación, que bajaban a los distintos ministerios de la provincia, y bueno, cada provincia también fue tomando una organización. Acá se creó el COE Central, que fue el que dictaminó muchas de las medidas que se fueron llevando a cabo. Y si uno tiene que destacar algo en lo personal es la predisposición y el trabajo profesional, denodado y entregado de todos los equipos de salud público y privado, y también de muchos sectores de la comunidad. Acá se creó una mesa de diálogo con las entidades intermedias, la universidad, la iglesia, el centro comercial, el Consejo Económico y Social, los gremios. Bueno, podría seguir nombrando mucha gente que en un primer momento estuvieron y seguimos estando todos unidos para enfrentar esto nuevo que no sabíamos qué nos iba a deparar, donde toda la comunidad se puso a preparar batas, barbijos, porque veíamos lo que pasaba en Europa y otros continentes, pero nosotros recién lo empezamos a vivir. Y desde lo sanitario fue muy importante esa unión entre lo público y lo privado, y los dos gerenciadores más grandes que tiene la provincia, que es el PAMI y el APROS, y poder armar una línea de trabajo en función de la ocupación de camas
que si bien estuvimos en momentos críticos, nunca faltó una cama y un respirador en la ciudad de Río Cuarto. Mucho Bien. más podría decir, pero creo que lo más valorable de esto, en ese momento de inicio de la pandemia, es cómo la gente nos acompañó y también todos aquellos que les tocó estar en el frente de batalla en esta pandemia tan tremenda, todo lo que pusieron de sí, sobre todo sabiendo que ellos también tienen familia y que al terminar la jornada, que a veces no tenía horarios ni días, uno tenía que volver a la casa y bueno, obvio que había miedo por los familiares de uno y bueno, nuestros familiares que nos acompañaron en todo momento, y creo que algo que no esperábamos vivir, hoy con una realidad muy distinta, sobre todo a partir de la llegada de las vacunas. Nosotros tuvimos 3 olas hasta principios del 2022 y durante todo el 2022 tuvimos ya brotes, y eso se debió a la vacunación. La vacuna demostró ser efectiva y eficaz en lo que se buscaba, que era disminuir las formas de presentación graves y la internación en camas críticas y por consiguiente la mortalidad, y eso se logró significativamente. Acá nosotros en la ciudad iniciamos una tarea de vacunación, la verdad, muy importante, no solo desde la Secretaría de Salud, sino desde todo el equipo del Ejecutivo, acompañados por la Secretaría de Deporte y muchas otras secretarías más que iban apuntalándonos en cada necesidad que nosotros teníamos, y logramos en el primer esquema de vacunación, primera y segunda dosis para todos los grupos etarios, estar con la primera dosis por arriba del 95% y con la segunda dosis por arriba del 89%. Y eso realmente fue muy bueno y fue demostrando los resultados rápidamente, porque nosotros en la tercera ola tuvimos la mayor cantidad de contagiados, pero el menor número, hablando de las 3 olas comparativas, primera, segunda y tercera. La tercera tuvimos el mayor número de contagiados, pero el menor número de internados graves y críticos y de mortalidad. O sea, la mortalidad con la vacunación disminuyó significativamente. Y lo que fue en estos brotes del 2022 y este que tuvimos en finales de diciembre y principios de enero, que ya estamos en la baja, también no tuvimos internaciones y las formas clínicas de presentación fueron con síntomas muy leves y doctor, muchos asintomáticos. ¿Cuántas personas fallecieron en total en la pandemia en Río Cuarto? En la pandemia fallecieron 503 personas. No te voy a dar los números muy precisos, pero entre la primera y segunda ola tuvimos alrededor de 436, 37 fallecidos. Y en la tercera ola, que ya teníamos un esquema de vacunación con primera y segunda dosis muy alto, tuvimos alrededor de 65, no tengo ahora bien la precisión, y después tuvimos en el primer y segundo brote del 2022, entre los dos, 3 fallecidos. De esos 3 fallecidos, recuerdo que eran personas con patologías de riesgo, 2 de ellos sin esquema de vacunación y 1 con esquema incompleto. 503 fallecidos, Florencia. Doctor Ferrero, buen día. Guillermo lo saluda. Hemos escuchado... Buen día, Guillermo. ¿Cómo va? Hemos escuchado en este programa distintas voces respecto de si fue la pandemia un momento de gran aprendizaje, sobre todo para los sistemas de salud público y privado. Buena parte del sistema público consultado por nosotros, médicos, enfermeros, agentes públicos que están en la salud, nos dicen que no se aprovechó la oportunidad, que no cambió, que no aprendimos la lección.
¿Esto es así? ¿La pandemia dejó un mejor sistema de salud o los problemas de siempre? A ver, yo creo que hay distintos puntos de análisis. No podemos decir que no hemos aprendido. Recordemos que cuando tuvimos los primeros casos, el sistema de salud, tanto público como privado, se dedicó a atender la patología COVID y resentimos la patología no COVID, porque no sabíamos, en función de lo que veíamos en otros países, cómo iba a ser esa ocupación de cama, que era lo que más nos preocupaba a nosotros. La ocupación de camas críticas, los respiradores y la enfermedad en los personales de salud que estaban al frente para atender a todos los enfermos. Y de ahí fueron surgiendo muchas estrategias, incluso, obvio, analizadas por el Comité de Salud Nacional, los expertos que asesoraban a este comité y al Ministerio de la Nación de Salud, donde incluso fuimos, o se fueron reduciendo los días de internación, de aislamiento, o sea que fue un aprendizaje, ya que la segunda ola nos vimos atendiendo la patología COVID y no COVID, donde ya teníamos un muy buen manejo de los pacientes críticos y donde pudimos empezar a atender esa patología que durante prácticamente un año, sobre todo las crónicas y todo aquello que hacía a los estudios preventivos de otras enfermedades tumorales, se fue normalizando. De hecho, que no en su totalidad. Hoy todavía seguimos teniendo ese resabio en lo que hace la patología crónica y de prevención que durante esa primera ola no se atendió porque, bueno, así indicaban los protocolos sanitarios. También nos mostró que el mundo no estaba preparado para una epidemia provocada por un solo virus que afectó a tantas personas y sobre todo a grupos con comorbilidades y personas de edad. Y la verdad que eso mostró, no acá solamente en Argentina, sino en el mundo, que los sistemas sanitarios no estaban preparados para la pandemia que tuvimos, pero así nos fuimos reequipando y un poco las medidas del ASPO lo que buscaron fueron eso, que a través del aislamiento pudiéramos reducir los contagios para que aquellas personas que se contagiaban y que estaban dentro de los cuadros graves y de internación tuvieran las camas necesarias, sobre todo las camas críticas y principalmente cuando se llegaba a un respirador, porque recordemos que las personas que estaban internadas con respiración asistida las teníamos 20, 30 o más días, en el mejor de los casos cuando salían del respirador, y otras terminaban falleciendo. Marcelo, Sofía le saluda. Quería preguntar. Buen día, Sofía. Sobre el presente. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos tenemos que relajar? ¿El COVID ya se terminó? No, yo lo he dicho muchas veces e incluso he tenido una opinión que la sigo sosteniendo. Yo recuerdo cuando se hablaba de el contagio y la inmunidad de rebaño, nunca lo creí, y lo digo con total modestia, ¿no? Porque estábamos empezando a ver que independientemente, aún no teniendo la vacuna, quienes se habían contagiado se contagiaban 2 y 3 veces. Y eso tiraba por tierra la inmunidad de rebaño, y hoy lo estamos viendo, porque aún con vacunas, algunos con el esquema primario y las 3 dosis de refuerzo se han contagiado, aún con las 5 vacunas, pero con una sintomatología muy leve. Esta, como otras virosis que han venido para quedarse, va a ser una más de ellas, donde hemos demostrado en el mundo que la vacuna ha cumplido eficaz y eficientemente con los resultados que se buscaban, y por eso el motivo de los refuerzos.
esta virosis no se va a ir, va a seguir, y con muchas otras, como puede ser la influenza A y la influenza tipo B, que van mutando. Bueno, los virus siempre buscan adaptarse, o sea, todo ser vivo en la Tierra busca adaptarse para sobrevivir y perpetuarse en el tiempo. Y así lo hacen los virus y así lo va a hacer este virus. El relajamiento es algo lógico en las sociedades cuando los problemas se van alejando. Yo en mi trayectoria de médico como cirujano y dedicado mucho tiempo a cirugía oncológica y de urgencia, recordaba cuando los pacientes venían y nos decían haga todo lo posible para que todo salga bien y me pueda salvar y seguir viviendo. Y bueno, uno le daba las indicaciones y le decía, mire, usted dentro de 6 meses va a volver a una vida normal y va a dejar de hacer muchas de las cosas que nosotros le decimos que debe hacer, porque la gente va perdiendo el miedo en el tiempo. Y eso también estuvo demostrado en las distintas olas. Nosotros en estos y en los brotes, sobre todo estos brotes del año pasado, que disminuía la cantidad de gente que iba a colocarse los refuerzos, pero cuando teníamos el aumento del número de casos que íbamos anunciando en el brote, teníamos una mayor concurrencia de personas que iban o a iniciar esquema, que eran los menos, pero sí a completar sus refuerzos. Y cuando los casos empiezan a bajar, la asistencia a los vacunatorios también disminuye. Claro. Y eso es una cuestión lógica de la vida. No podemos vivir con miedo sobre una enfermedad más, ¿sí? Tenemos que tener precaución, tenemos que hacer los controles. Si uno tiene sintomatología, hablando en esta enfermedad en particular respiratoria, debería consultar con su médico, pero no solamente por el COVID, porque hay muchas otras enfermedades respiratorias que son mucho más contagiosas que el COVID. Y entonces la consulta oportuna a tiempo y un aislamiento a veces de 3 o 5 días, lo que busca es evitar contagiar a otras personas, principalmente en el ámbito laboral. Usted en Estados Unidos, y esto yo era estudiante y ya ocurría, tienen sistemas de salud ocupacional, las empresas, y cuando usted está resfriado, usted por 7 días no lo dejan ir a trabajar, porque si se le enferman 100 operarios, deja de producir. Pero es algo que está ya muy establecido. Acá cualquiera, seguramente los que están en el estudio o yo, a veces estábamos antes de la pandemia con un poquito de dolor de garganta, un resfrío, y uno se levanta, toma un antigripal y va a trabajar o hace las actividades normales, ¿no es cierto? Bueno, a veces hay que ir aprendiendo sobre estas cosas, tomando conciencia y entendiendo que lo primero es la salud, y también cuando nosotros nos cuidamos en estas enfermedades infecciosas estamos cuidando a los demás. Doctor, cortito, ¿qué pasa hoy en la ciudad respecto, por ejemplo, a los identificar? ¿Se van a seguir haciendo? ¿Hasta cuándo? Y en términos de vacunación, si también, digamos, ¿dónde se sigue vacunando? Y si la gente va, digamos, o van 2 o 3. Con respecto a los identificar, desde esta semana los estamos haciendo lunes, miércoles y viernes, como ocurrió cuando los brotes se amesetaron y disminuyeron durante el 2022. Van a seguir siendo en lugares rotativos, de 8 de la mañana a 13:30. Agradecer aquí a la Iglesia Evangélica de Todos los Santos, que la verdad nos ha facilitado sus iglesias que están distribuidas en distintos puntos de la ciudad, y también a las vecinales, que son los lugares a donde vamos. Eso va a seguir estando. Sí ha disminuido significativamente el número de personas que asisten, y principalmente los que asisten no son por síntomas, sino porque les solicitan para hacerse algún estudio que requiere internación o una internación para una cirugía, el test, y entonces van más por eso que por la sintomatología. Nosotros hasta el día de hoy, en esta semana, no tuvimos ningún caso positivo. La semana pasada 2 y la anterior 2. O sea que venimos con 14 días, cerrando el sábado pasado, con un 0,2 promedio de caso por día, menos de medio caso por día. Y bueno, veremos cómo cerramos esta semana. Y con respecto a la vacunación, sí ha disminuido. Venimos en un promedio diario
de 90, 110, 120 personas, podríamos decir 100 por día, y concurren tanto al Centro de Salud de Calle Cabrera, de lunes a viernes de 7:30 a 19 horas, 18:30, perdón, y el punto fijo de la plaza, que va a seguir estando también de lunes a viernes, pero por la mañana de 8:30 a 13:30. Bien. Doctor, le agradecemos estos minutos con Así Son las Cosas, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. El doctor Marcelo Ferrario, el secretario de Salud Municipal, haciendo un balance pensando hoy, ¿no?, a 3 años del primer caso confirmado en la República Argentina del COVID, la pandemia que tuvo, como nos señalaba el doctor, 3 olas en Río Cuarto, bueno, todas distintas, las explicó muy bien en respecto a los riesgos, los síntomas, cómo iban variando, y hoy, bueno, se siguen haciendo entonces identificar también la vacunación, pero bueno, ya obviamente con otro ritmo. Con 503 personas fallecidas, sí, ¿no? Sí. Hay muy poco, y esto es una carencia nuestra periodística, hay muy poco registro de las historias de los que perdieron a su familia. Hay un trabajo muy interesante que participó del concurso Alejandra Erstein, recibió una mención o uno de los premios principales, reconocimientos principales, de una familia que escribió uno de sus miembros la historia del padecimiento del COVID en la familia, con pérdida de más de un miembro, porque hay familias que perdieron hasta 3 integrantes por la enfermedad. Nos debemos los periodistas, pasado el tiempo, siempre nosotros estamos escribiendo sobre la propia historia en su desarrollo, contar quiénes padecieron y cómo los padecieron. Nosotros lo hicimos en su momento con los sobrevivientes. Con los sobrevivientes, sí, un trabajo que intentó ir por ese camino, pero cuando uno piensa que 500 personas, medio millar de personas en Río Cuarto murieron en la pandemia, y recuerdo la pandemia del año 30 del siglo pasado, que en proyección murieron 27 personas. Está bien, es posible que proporcionalmente, no tengo en memoria la cantidad de habitantes que había en un tiempo y en otro, pero si uno compara los avances tecnológicos que hay hoy con los que había hace más de un siglo, o casi un siglo, bueno, es una referencia de lo que ocurrió en Río Cuarto y el costo que tuvo la pandemia en vidas. Hay familias que han perdido muchísimos seres queridos, amigos, primos, gente cercana, conocidos nuestros que se han ido en el medio de la pandemia, gente joven, sana, ¿no? Nos olvidamos rápidamente. Es cierto que la vorágine de los acontecimientos te pasa por encima en la Argentina, pero también es cierto que nos debemos repensar lo que ha sido la pandemia. A 3 años del primer caso en la Argentina y habiendo contabilizado 503 muertes en Río Cuarto, ese capítulo deberá escribirse. Nosotros hicimos una cosa muy chica, pero contamos algunas historias de aquellos que la padecieron y estuvieron muy mal y que les costó muchísimo y que milagrosamente hoy caminan entre nosotros. Otros no pueden contarla. Y hay familias que tienen dolores para siempre. Ojalá podamos hacerlo. Así son las